Bendiciones, hermanos. ¿Cómo está? ¿Bendecidos? Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Me ha concedido el privilegio nuevamente de traer la palabra. Y vamos a dar la bienvenida a todos ustedes, hermanos. Me da gusto verles otra vez. Amén. Eh, ¿Por qué no se ponen sobre sus pies? Vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Bendito sea, Señor Dios. Yo sé que tú eres grande, tú eres poderoso, Señor Dios. Tu palabra, Señor Dios, es fiel, Padre bueno, Señor. En esta preciosa mañana queremos exponer tu palabra, Señor Dios. Ayúdanos a exponerla de forma clara y sencilla, Señor. Que tu pueblo, Dios mío, pueda entender, Dios mío, la enseñanza, Padre Santo, Señor Dios. Que podamos ser un instrumento, Padre Santísimo, Señor Dios, por el cual tú nos enseñes, Padre bueno, Señor Dios, acerca de lo que vivimos en esta vida, Señor Dios. Sabemos que no somos de este mundo, Señor Dios, pero vivimos en él, Padre Santo. Ayúdanos a conducirnos conforme a tu palabra y a tu voluntad, Padre Santo. Danos discernimiento, Señor Dios, para entender, Señor Dios, para expresar, Dios mío, y para acaparar tu palabra, Señor Dios. Que podamos, Dios mío, Señor, poner por obra lo aprendido, Señor, y que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Orando al Señor para ver qué tema podía traer yo a la iglesia. El Señor puso en mi corazón que hablara acerca de la seducción. Amén. ¿Puede poner la imagen, hermana? Ese es el tema del día de hoy, la seducción. Y nuestro versículo clave es Santiago, capítulo 1, del versículo 13 al 14. Lo vamos a leer al final. Va a ser como la conclusión de esta enseñanza. Gloria al Señor. Amén. Pero entonces, hablando y investigando acerca de la seducción, fui al diccionario y encontré que la seducción es nombre femenino y significa sutil. A veces cuando oímos la palabra seducción pensamos luego en lo sexual, ¿verdad? Pero lleva mucho más allá que lo sexual. Es acción de seducir o la comunicación sutil o atracción que la persona o cosa que seduce ejerce sobre alguien. Amén. Y me fui a la Real Academia Española. Siguiente, ¿qué dice allí? ¿Qué quiere decir seducción? Persuadir a alguien con argucia o argumentos falsos argumentos falsos pero expuestos de modo tan hábil que parecen verdaderos. Amén. Atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Eso también es parte de la palabra seducción. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra seducción en la Biblia? Y es persuadir, incitar a alguien con promesas o argumentos a que haga alguna cosa. Eso significa en la Biblia la palabra seducción. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 1. Si ven la imagen, ustedes conocen a esos personajes, ¿verdad? ¿Los han leído alguna vez? ¿Quiénes son? ¿Miran a la serpiente? Bueno, dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y lo comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Si se fijan, aquí dice la escritura que la serpiente usó de artimañas, habló a Eva, ¿verdad? La sedujo para que hiciera algo incorrecto, algo que ella sabía que era incorrecto, porque ya Adán le había mostrado lo que Dios había mandado. Pero sin embargo ella decidió escuchar a la serpiente. Decidió ser incitada a hacer lo malo. Y lo hizo. Y miró con sus ojos. Los ojos, la ventana del alma. Que va la conexión directamente al cerebro. La conexión del ojo. Y miró que era agradable. Y fue seducida y comió de él. Y no solo que comió de él, sino que también le dio a su esposo Adán. Y cuando hacemos esto, hermanos, cuando nosotros decidimos escuchar y poner atención a la seducción cuando nos seduce, pasa algo terrible. Y es que hay consecuencias. Hay consecuencias, hermanos. Y las consecuencias no son bonitas. Porque después de que Adán y Eva comieron persuadidos por la serpiente persuadió a Eva y Eva persuadió a Adán. Escuchemos que la palabra persuadir significa seducción también. Fueron seducidos, ¿verdad? Por consecuencia, Abel, su primogénito, murió asesinado por su hermano Caín. La siguiente imagen, hermana, por favor. Hubo un asesinato. Dios les había dicho que iban a morir, ¿verdad? Pero por consecuencia hubo un asesinato primero. Después, ellos murieron. Adán y Eva murieron. Y por consecuencia, toda la humanidad. Porque escucharon, vieron, pusieron atención y desobedecieron a Dios. Es terrible. Y vamos a ver otras historias en la Biblia. Había una mujer que es la seductora más famosa de la Biblia. No sé si usted sabe cómo se llama, pero se llama Jezabel. Amén. Ella era esposa del rey Acab. Y siempre lo incitaba a hacer lo incorrecto, a desobedecer a Dios. Al modo de que un día lo incitó para que asesinara a un hombre y se quedara con el viñedo que él poseía. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes. Abrimos nuestra Biblia en Primera de Reyes 21-25. Amén. Eso no está en el... sí está, pero solamente el pasaje para que lo busquemos en la Biblia. Amén. Dice la escritura, ¿ya la tienen? A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, lo seducía, hermanos. ¿Hubo consecuencias para esta mujer? Sí. Jehová Dios los dice en Primera de Reyes capítulo 21, versículo 23. Más atrasito dice 21-23. De Jezabel también ha dicho Jehová, diciendo:
los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y si recordamos la historia, un día fue arrojada de la ventana y cayó en el piso y se desparramó, y llegaron los perros y se la comieron y lamieron y no quedó ni huella de ella. Y eso lo profetizó el Señor diciendo lo que le iba a pasar por haber sido una mujer que seducía al rey a hacer lo malo. Amén. Entonces, hay consecuencias siempre, pero no solamente para las que son seductoras, sino también para las mujeres o hombres imprudentes. Abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 34, versículo 1 al 4. Amén. Después de que Jacob se reunió con su hermano Esaú, cuando iba con ese temor de que Esaú le hiciera algo por lo que le había hecho, robarle la progenitura, Jacob se fue a un lugar enfrente de una ciudad llamada Siquem y compró ahí un terreno y plantó ahí su tienda. Entonces, Jacob tenía una hija que le había nacido de su esposa Lea, la cual se llamaba Dina. Y dice el versículo 1, salió Dina, hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y vio Siquén, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. O sea, Dina le llamó la atención aquella ciudad y fue a ver a las hijas de aquella ciudad. Se acercó, entró a la ciudad, pero ahí se encontraba Siquem. Siquem era el príncipe de aquel lugar, era el hijo de Amor Ebeo. Y el príncipe fue seducido por la belleza de Dina, porque no era como las mujeres de allí, era diferente. Al ser seducido, vino y se aprovechó de la situación y la violó. Pero dice la Escritura que su corazón fue prendido de Dina, a grado que le dijo a su padre: quiero casarme con esta mujer. Y le dijo: ve a hablar con Jacob. Y su padre fue a hablar con Jacob y le dijo: mi hijo ha hecho algo terrible, pero quiere, estoy parafraseando, pero quiere enmendar su error, quiere casarse con tu hija, la quiere por mujer. Cuando Jacob se dio cuenta de lo que había pasado, se sintió muy mal, pero no hizo nada, porque estaban en el campo. Cuando vinieron él y sus hermanos y se enteraron, se molestaron mucho por lo que había pasado. Estaban enojados. Y cuando vino este Amor a hablar con él, sus hermanos no querían. Y le dijeron: no podemos hacer eso, porque esto es algo vil, malvado, que nunca debió de haber pasado. Pero entonces le dijeron: nosotros tenemos una costumbre de que todos nuestros hombres se tienen que circuncidar. Y ellos dijeron: nosotros hacemos lo que sea porque queremos emparentar con ustedes. La tierra es amplia en este lugar, podemos habitar juntos y ser un solo pueblo, una sola nación. Y ellos dijeron: entonces se tienen que circuncidar todos. Y ellos aceptaron y se circuncidaron. Y dice la Escritura en el versículo 25 de
Génesis 34. Pero sucedió que al tercer día, dice, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Hubo una consecuencia por ese acto? Sí. ¿Hubo muerte? Sí. Y después Jacob se estremeció tanto y tuvo temor, porque dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Ahora todo el pueblo de Canaán me tendrá por un hombre vil. Y si recordamos la historia más adelante, siempre hubo un pleito entre Canaán e Israel. Si en ese tiempo se hubiera aceptado esa unión, Israel hubiese enseñado a ese pueblo, hubiera habido una unión, hubieran sido un solo pueblo. ¿Verdad? Porque eso querían ellos. Aceptaron al Dios de Israel, se iban a circuncidar. Pero como fue de una manera incorrecta, hubo una consecuencia y hubo muerte. Siguiente imagen, hermana. Otra persona fue Saúl, quien fue seducido o persuadido por el pueblo a desobedecer a Dios cuando se le mandó que fuese y destruyese la ciudad de Amalec. Decidió escuchar al pueblo antes que la palabra que le había dado el profeta Samuel, palabra de Dios, y desobedeció. Y como consecuencia fue desechado por Dios. Después fue atormentado por un espíritu que venía a atormentarlo. Y después murió. Se echó sobre su espada. Alguien más que fue seducido fue David. Un día David decidió no ir a pelear y se quedó en el palacio. Decidió no involucrarse en lo que estaban haciendo sus guerreros y decidió quedarse de ocioso. La ociosidad no es buena, hermanos. Debemos de ocuparnos y más en la palabra de Dios, en escudriñar la Escritura. Amén. Él decidió quedarse. Entonces un día estaba, yo pienso que aburrido, y salió a caminar al balcón. Y de repente miró a una mujer. Que se llamaba Betsabé. Y fue seducido por la belleza de esta mujer, Betsabé, que mandó a sus criados a que investigaran. Y la trajo a palacio y la sedujo. Y se acostó con ella y la embarazó. ¿Y qué sucedió después? Para cubrir su error, su pecado, mandó a su esposo a la guerra y les dijo a los soldados, mándolo hasta enfrente, y cuando esté enfrente se echan para atrás. ¿Qué pasó? Lo mandó a que lo mataran. Indirectamente lo asesinó. Mandó a que mataran a su esposo para cubrir su pecado y después poseer a esta mujer. Pero Dios conoce todo de nosotros. Y un día envió al profeta Natán y le dijo, le cuenta una historia al profeta Natán, ¿verdad? Y es más, lo pone a él como juez para que él mismo se juzgue. Y le dice, había un hombre que tenía una ovejita y había otro que tenía muchas. Entonces el que tenía su ovejita, vino el hombre que tenía muchas
y se la quitó y lo mató. ¿Qué se debe de hacer con ese hombre? Y David dijo, es digno de muerte. Y cuando el profeta Natán le dice, ¿ese hombre eres tú? Dice la palabra que él desgarró sus vestidos y entendió lo que había pasado. Y Dios le empieza a decir las consecuencias por su acto. Y se empiezan a cumplir las consecuencias. Le dijo que de su misma casa iba a salir el mal. Como consecuencia, el hijo que nació de esa relación murió. Aunque él hizo lo que más que quiso y se puso a orar y se acostó en el piso y clamó al Señor, ese hijo de esa relación, que fue el hermano mayor de Salomón, murió. Después, Amós, siguiente imagen, hermana, sedujo a su hermana Tamar, su media hermana Tamar, y la violó. Y después de que la violó, la aborreció y la desechó. Eso fue algo terrible, lo que le pasó a la casa de David. El hermano de Tamar, Absalón, planeó después de que pasó el tiempo, siguiente imagen, hermana, y mató a su hermano. Indirectamente mandó a sus criados a que lo mataran. A su hermano. Después, este mismo Absalón, después de que empezó a perseguir a su padre David, tuvo relaciones con las concubinas de su padre a la luz del día. Y eso fue lo que le dijo el Señor a David. Como tú hiciste en secreto, el que ejerza el juicio lo hará en público, delante de todos, para que todos vean. Cuidado con las cosas que hacemos en secreto. Amén. Y como consecuencia, este mismo Absalón murió. Siguiente imagen, hermana. Colgado de un árbol. Si ustedes se fijan, cada historia ha tenido una consecuencia que ha contribuido a la muerte. Ha habido muerte física. Es algo serio. Pero hay esperanza, hermanos. Porque podemos ver la historia de José, quien fue vendido por sus hermanos por celos y llevado a Egipto, a la casa de Potifar. Y su mujer de Potifar lo sedujo y quiso que tuviera relaciones con ella, ¿verdad? Entonces, José corrió. Él no quiso aceptar, no aceptó. Él se mantuvo fiel en su fe. Se mantuvo fiel. Y como consecuencia, Dios lo exaltó. Y un día lo hizo casi rey de Egipto y gobernó. Esto quiere decir, hermano, que cuando tus hermanos, por celos, te envían a Egipto, mantente fiel al Señor. No somos del mundo, pero vivimos en Él.
Mantengámonos fieles al Señor, hermano. No caigamos. Y allí en ese lugar, Dios nos va a exaltar. Y seremos luz en medio de las tinieblas. José se mantuvo firme en su fe. Aunque sufrió, lo mandaron a la cárcel, estuvo encerrado por mucho tiempo. Sufrió. Pero donde quiera que él estaba, porque se mantenía fiel, Dios lo ponía en alto delante de los demás. Amén. ¿Alguien más que fue seducido y que no cayó? Fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue seducido también. Después de que se bautizó, fue llevado al desierto y Satanás se le apareció ahí y lo sedujo de varias maneras, pero una que más me llamó la atención fue cuando le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dice: al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. No se dejó seducir, sino que cumplió el propósito de Dios. Y aunque padeció y sufrió y fue crucificado, Dios lo exaltó y lo glorificó. Amén. Entonces, todas estas historias han tenido un final terrible cuando se han dejado llevar o seducir para hacer el pecado. Con excepción de José y Jesús, los demás fueron seducidos y tuvieron consecuencias. Amén. Ahora quiero que abran su Biblia en Proverbios capítulo 7. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 7. Nos da una advertencia y usa como ilustración a una mujer. Pero también hay hombres y algunos de ellos se esconden detrás de unas computadoras. ¿Se imaginaron que era un hombre ese? Que está a un costado. Muchas veces se nos muestra la seducción como figura de mujer, pero también hay hombres que seducen, que engañan, y más ahora en las redes sociales, con la tecnología tan avanzada que tenemos. ¿Sabía que pueden cambiarle el rostro a usted en las redes sociales? Hay aplicaciones y programas que hacen eso, y que si usted es viejo, feo, gordo o lo que sea, lo pueden hacer skinny, guapo y hermoso. Es verdad. Y usted puede hablar con muchachitas. Es terrible cómo la ciencia y la tecnología está avanzando. Y recordemos que la Escritura dice que en el futuro la bestia hará que la imagen hable. Y ya está pasando, las imágenes hablan. Hay un programa donde usted puede poner un texto, lo que usted quiera, y una imagen habla y le dice lo que usted escribió. Y no es usted. Y usted está pensando que es una persona la que está hablando. Y no es así. Es una inteligencia artificial. Y es difícil de detectar. Y así se pueden esconder muchas personas. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 7 nos da una advertencia, una palabra que quisiera que estudiáramos. Amén. Proverbios capítulo 7 dice el versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos.
En otra versión dice, hijo mío, conserva mis palabras y guarda en tu interior mis mandamientos. Adentro de nuestro corazón, guardemos la palabra, guardemos los mandamientos del Señor. Continúa diciendo el 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y la ley como la niña de tus ojos. ¿Puede poner la siguiente imagen, hermana, por favor? La niña de los ojos es la pupila. Y la pupila es el agujero negro que tenemos en el centro del ojo. Amén. Ese agujero hace que entre la luz y vaya hasta el nervio óptico que está en la parte de atrás del ojo. El que está conectado directamente por esa conexión al cerebro. ¿Por dónde a veces nos entra la curiosidad por algo, hermanos? Por los ojos. ¿Por dónde vemos las cosas hermosas? Por los ojos. ¿Por dónde nos llegan las palabras bonitas? Por los oídos. Los hombres somos más visuales, las mujeres son más auditivas. Las mujeres pueden ser engañadas más cuando se les habla bonito y los hombres cuando miramos algo hermoso. ¿Verdad? Así que pongámonos los lentes espirituales siempre y pongámonos un filtro en nuestros oídos cuando escuchemos algo y pongamos atención porque podemos ser seducidos o persuadidos a pecar. Amén. Continúa diciendo la palabra en el versículo 3. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Cuando dice esto, nos quiere decir que cuando se nos dice una palabra, una predicación, una enseñanza, que tomemos esas palabras, esa enseñanza, como que vienen de parte de Dios y las atesoremos. Antes ellos escribían los 10 mandamientos y los ponían en el borde de sus vestidos y en las puertas. Israel, para recordarse de los 10 mandamientos. Hoy el Señor Dios escribe la ley en nuestros corazones, hermanos. Aquí tenemos su ley. Cuando nosotros nos encargamos de escudriñar la Escritura, su ley está aquí escrita. Y les aseguro que si ustedes están llenos de la palabra de Dios, cuando venga la seducción, la tentación, y nos quiera seducir a pecar, nos vamos a dar cuenta. Porque vamos a estar atentos y alertas. Amén. Continúa diciendo el versículo 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Y el versículo 5. Para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Cantar de los Cantares se expresa o habla de la hermana como una denominación como un matrimonio. Debemos nosotros de emparentar con la sabiduría y con la inteligencia. La mayoría de personas que son engañadas son personas que no tienen pleno conocimiento y más de la palabra de Dios. Son jóvenes que son persuadidos porque no se encargan de prepararse, de estudiar. Amén. Continúa diciendo el versículo 6.
y nos cuenta una historia. Dice el versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, o sea, por las rejas, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. En la versión hispanoamericana dice, miraba yo una pandilla de incautos, o sea, unos muchachos que se reúnen en la esquina. Ahí en nuestros países se ve muy, muy común esto, ¿verdad? Que no tienen malicia, que son fáciles de engañar. Los muchachitos que andan en la calle. Y distinguí entre ellos a un joven insensato, que no tiene sensatez, que muestra imprudencia y madurez en sus actos, así como Dina, un muchachito inmaduro, como dicen por allá, sin calle. Cuando una persona no entiende muchas cosas, está inmaduro, le dicen, te falta calle. O sea, no has vivido lo suficiente, ¿verdad? Dice el versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad de las tinieblas de la noche. Y cuando ve aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera, o sea, vestida como una prostituta, y astuta de corazón. Tengamos cuidado porque son astutas. O el hombre es astuto cuando quiere seducir a alguien. Alborotadora y rencillosa. ¿Ha mirado usted alguna mujer que se nota cuando está a su presencia? ¿Que llama la atención de los hombres? Esa es la mujer alborotadora y rencillosa, o sea, escandalosa. Y rencillosa es que quiere decir que es pleitista. Si usted no le cae bien o ve que no le pone atención, se va a enojar con usted y lo va a tratar y le va a decir que usted es lo que no es. Porque les molesta que no ponga uno atención a esas personas. Dice la siguiente parte del versículo, sus pies no pueden estar en casa. O sea, esta anda en la calle siempre, anda de andariega. No es una mujer de su casa. Le aburre estar en su casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, o sea, le agarró con sus manos y le besó. Pareciera que a veces a los hombres nos cuesta relacionarnos con las mujeres, ¿verdad? Y más en lugares donde no hay mucha relación. Había colegios de hombres y colegios de mujeres y esos hombres no podían relacionarse con las mujeres. Entonces, existen los colegios mixtos donde los hombres se relacionan con las mujeres y tienen una educación más sana, ¿verdad? Pero a los hombres nos cuesta a veces hablarle a una mujer. Más a los que somos tímidos y no podemos expresar, y más cuando la mujer nos atrae, cuando la mujer nos entra por los ojos, como dicen, nos seduce, nos cuesta hablar y ya tartamudeamos porque sentimos atracción. Amén. Es normal.
Cuando yo era joven, un día estábamos jugando mis amigos y yo en la hermosa provincia, no sé si sepa usted de la hermosa provincia, allá en Guadalajara, en donde está el templo ese de los hermanos, donde parece un pie de un robot gigante, ¿verdad? Estábamos jugando a la botella y cada uno le decía al otro qué tenía que hacer. Y un día me dijeron a mí, me tocó castigo, y me dijeron, ve allá y aquella muchacha que viene caminando, hazla que te dé, oblígala a que te dé la mano y vénganse caminando juntos. Y ustedes saben, un muchacho de 15 años, sin experiencia en hablar con mujeres, dije, ¿y cómo voy a hacer? Pero es tan fácil, hermano, seducir a una mujer. Llegué y le dije la verdad. Le dije, mira, estamos jugando allá, me dijeron esto, mi castigo es que tú me des la mano y que nos vayamos caminando. ¿Y qué creen? Me dio la mano. Y nos fuimos caminando. Y todos se quedaron, wow, ¿cómo le hiciste? Por eso les digo, a veces el diablo usa personas para decir verdad con mentira y seducirnos para hacer cosas incorrectas. Y debemos de estar atentos. Amén. Continúa diciendo el versículo, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea, como quien dice, estoy limpia para pecar, ya he pagado mis votos, he sacrificado ya lo que tenía que sacrificar para quedar limpia. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. He adornado mi cama con colchas recatadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. O sea, como quien dice, tengo todo listo para que la pasemos bien. El versículo 18 dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegremos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. O sea, esta era una mujer casada y le está diciendo, vamos, pequemos, que mi marido no está, vendrá mucho tiempo después porque se fue a hacer sus negocios. Tenemos tiempo. Pongamos atención a estas palabras cuando escuchemos a alguien que nos incita a desobedecer a Dios. Y los sedujo, ¿verdad? ¿Cómo funciona la seducción? Fíjese lo que dice un seductor. Para seducir hay que dominar diferentes habilidades de comunicación y distintas habilidades sociales, pues es un acto que se lleva a cabo entre dos personas. La expectativa, la imagen que damos, las cosas que decimos y la seguridad que mostramos con elementos claves para poder acercarnos a esa persona que nos atrae. Así es como somos seducidos. Tengamos cuidado de eso. La imagen que nos muestran, lo que nos dicen, la seguridad con la que nos dicen estas cosas. Abramos la antenita y pongamos atención y miremos y no caigamos. Amén. Dice el versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la lazamería de sus labios,
al punto que se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces, hermanos, cuando caigamos en la red de la seducción, debemos de estar seguros, como creyentes, que tendremos consecuencias que dañarán nuestra vida en Cristo, nuestra familia. El castigo por esta ofensa no quedará impune, ya que somos hijos de Dios y Él castiga a todo aquel que ama para que pueda alcanzar la salvación. A veces pensamos que el infierno está destinado para el juicio final, pero no, nosotros podemos vivir un infierno en esta vida cuando decidimos desobedecer a Dios y hacer las cosas como nosotros queremos. Si nos mantenemos fieles al Señor, el Señor estará con nosotros. Y aunque a veces pasen cosas y sucedan cosas terribles, tendremos esa confianza de acudir al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Y el Señor nos ayudará. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, ya no tenemos esa confianza de acercarnos a Dios. Porque el enemigo quiere engañarnos y decir: tú no eres digno de buscarle, porque tú has fallado, tú caíste. Y hasta nos empieza a decir: tú no eres hijo de Dios, tú eres un hipócrita, tú eres esto, tú eres lo otro, a modo de que nosotros mismos nos castiguemos. Cuando es todo lo contrario, hermano. Cuando nosotros fallamos, debemos de acercarnos más a Dios, porque Él murió por nuestros pecados. Y si necesitamos recibir el castigo merecido por nuestros actos, recibámoslo. Es mejor recibirlo y estar delante de su presencia en el cielo como hijos, a nunca recibir nada de castigo, porque entonces quiere decir que nunca hemos sido hijos. Amén. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Amén. Dice la Escritura: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es para los hijos de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, Cristo ya murió por nuestros pecados. Y si nosotros decidimos pecar voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, nuestra vida se tornará en algo terrible, en algo que sentiremos nosotros mal. Dice la Escritura en el 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Cristo murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Nos limpió de nuestros pecados, nos dejó limpios, para que seamos esclavos de Él y vivamos de acuerdo a su palabra. Pero si decidimos nosotros desobedecer y voluntariamente pecamos, ya no hay más sangre que nos puede limpiar. Tendremos que padecer en esta vida. Continúa diciendo:
¿Lo leemos otra vez el 29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero David decía, prefiero caer en tus manos, Señor, que en manos de los impíos, porque tú puedes tener misericordia. Así que, hermanos, escuchemos y pongamos atención. Abramos nuestra Biblia. En Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tienen allí? Consérvenlo. Voy a seguir leyendo lo que falta del capítulo este. Dice el 24. Ahora pues, hijos míos, ahora pues, hijos, oídme. Estad atento a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón en sus caminos, no erréis en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa y conduce a la cámara de la muerte. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida no solamente la recibiremos en el futuro, sino que en esta vida vivimos en esa vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso les digo, cuando pecamos, nos alejamos de esa vida y ahora vivimos mal, porque hemos decidido nosotros vivir mal. Tenemos que vivir en la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. O sea, hace que no le echemos la culpa a Dios. Dios no nos tienta, ni nos manda tentación. Amén. Dice el versículo 14. Todo lo contrario, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué? Y seducido. O sea, nosotros mismos somos atraídos y seducidos de nosotros, lo que nosotros estamos pensando, indagando, estamos siendo atraídos de lo que nosotros queremos. Amén. Dice en la versión internacional, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Tenemos malos deseos, hermanos? Seamos sinceros. ¿Algunas veces tenemos malos deseos? Porque esta vida es de una lucha constante, como decía Chris. Constantemente estamos siendo tentados. Y tenemos a veces malos deseos. Pero cuando dejamos que eso empiece a crecer, empieza a seducirnos y nos incita a hacer lo malo, a desobedecer. Dice el versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concedido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez sido consumado, da a luz la muerte.
Y la muerte no quiere decir que vas a morir. Puedes contraer alguna enfermedad. Puedes vivir una vida muy mala en este mundo. O también puedes morir físicamente. Pero tu espíritu irá al Señor. Y tu alma, si eres hijo, porque fuiste castigado por tu error, también irá al Señor. Porque la salvación de los hijos no se pierde. Pero sí recibiremos el castigo del Señor si nos comportamos de manera inadecuada delante de Él, porque somos hijos. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Espero que hayamos aprendido algo y que por sobre todo nos mantengamos fieles al Señor. No importa lo que veamos, no importa lo que oigamos, no importa lo que pasemos, mantengámonos fieles al Señor y un día el Señor nos exaltará. Amén. Bendito seas, Padre. Te agradecemos, Señor Dios, por tu esperanza, Señor, tu palabra, Señor. Y te pedimos que seas tú guiándonos, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, Señor, ayudándonos, Dios mío, a vivir en este mundo, porque no somos de Él. Trabajamos y vivimos en este mundo, Señor, Dios, donde tú nos has dejado, pero no somos de Él. Pertenecemos al reino celestial. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a permanecer fieles. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra que hemos aprendido hoy, Señor Dios, quede guardada en nuestros corazones, Padre Santo, y que podamos detectar las acechanzas del enemigo, Señor Dios. Anda buscando como el león rugiente a quien devorar, Señor. Que podamos resistir, Señor Dios, los dardos, que podamos ser fieles a ti, Señor, siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén. Antes de